saludo al presidente del Colegio de Derecho Civil, al maestro Miguel Ángel Lara Beltrán, y desde luego a la maestra Amada Gaitán por haber coordinado esta mesa, este seminario, llamémosle así, tan relevante, tan delicado, y por atraer la atención de nuestros jóvenes a este gran tema. Muchísimas gracias. Bien, pues buenas tardes a todas y todos. Me da mucho gusto verles. Me siento sumamente emocionada por estar aquí por primera vez, porque en el posgrado todavía no tuvimos en persona a dictar nuestra cátedra. Creo que será hasta el semestre próximo. Pero bueno, por eso me emociona más estar aquí y agradecerles a todas y todos por estar aquí en este día tan memorable, al menos para mí, pero creo que para todos también. Gracias a mis queridos compañeros que me acompañan esta tarde en esta mesa de reflexión sobre lo que y a eso me voy a dedicar esta primera fase del conversatorio, a reflexionar en torno a la violencia en el ámbito familiar durante la pandemia. Creo que llegó, nadie la esperábamos, y nunca esperamos que tuviera este efecto tan contundente en una sociedad que ya estaba avanzando, creíamos, con buenos pasos a una pretendida igualdad y una pretendida democracia, pero creo que no ha sido así, lamentablemente. Y empezaré diciéndoles que si bien la familia es el lugar fundamental de transición de los valores que sustentan a una sociedad, así como el núcleo básico de educación y unidad de cultura, esto lo vimos siempre desde que entramos a esta facultad de Derecho. Y por ello debería ser el medio privilegiado para el desarrollo de sus miembros, ya que en ella, en la familia, tiene lugar una serie de procesos de socialización cruciales para los individuos y para la sociedad. Sin embargo, la realidad no es así. De manera que, bueno, yo pretenderé en estas pocas líneas probar lo contrario. Las funciones sociales que cada individuo cumple se crean, se atribuyen y se legitiman y se reproducen desde el seno de la familia. Creo que en esto no hay ningún punto de discusión. El problema es que en el caso de las mujeres y las niñas y niños, obviamente, las características sociales que culturalmente se les han atribuido en razón de su sexo y de su edad, ha sido utilizada a través de la historia y en todos los confines de la tierra. No podemos decir que tenemos esa prioridad en nuestro país. En todos los confines de la tierra se ha utilizado esto como pretexto para otorgarles un trato discriminatorio e inequitativo. Repito, en el caso de las niñas y niños, esta perspectiva es no solamente similar, sino es peor. Peor por su condición de dependencia de los adultos, en razón de su edad, por supuesto. Y en este sentido, las relaciones de violencia son un producto, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, es un producto social que se genera y perpetúa en la familia, a partir de la conformación de una estructura jerárquica que se da en su interior y en la que se establece que alguno de sus miembros, generalmente, nunca me gusta generalizar, pero generalmente alguno de sus miembros, que generalmente son los varones, tiene el derecho de controlar a los demás por cualquier medio, inclusive por la violencia, para que se cumplan sus dictámenes. Estas estructuras verticales de poder establecidas por la conformación patriarcal de la sociedad y que las ha propiciado y mantenido el propio Estado,
al establecer y confiar que los mecanismos internos de la familia eran suficientes para establecer en su interior formas y pautas democráticas de conducta de los componentes del grupo que podían permitir la solución pacífica de los conflictos entre sus miembros. Y por lo tanto, el Estado no tenía por qué intervenir en estos asuntos privados de la familia. ¿Ustedes creen que fue así? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Se llegó un momento en que el Estado tuvo que reconocer que no podía mantenerse más en el margen de los asuntos que se daban en el interior de la familia y que habían venido aplicando con el tan conocido refrán que dice que la ropa sucia se lava en casa. ¿Quién de ustedes no oyó este refrán? Nunca se debe ir a externar fuera lo que sucede en la casa, porque en la casa somos capaces de resolver esos asuntos que se presentan en el interior de la familia. Y la demás gente no tiene por qué enterarse de lo que sucede adentro. Esto, por supuesto, está todavía tan acendrado en nuestra sociedad que muchas veces se da toda esta estela de violencia precisamente porque los miembros de la familia torturados, yo le llamaría no solamente violentados, sino torturados, pues se abstienen de comentar lo que les sucede dentro del seno familiar. Y bueno, se ve muy mal que alguien extraño vaya a interferir en esas relaciones privadas que son tan privadas y así deben permanecer. Es ahí donde se manifiesta o donde nos damos cuenta del fracaso de la familia como instancia de control social. Una instancia de control social informal en contra de la violencia que alguno o algunos de sus miembros ejercen sobre los más débiles del grupo. Y así el espacio familiar, que debiera ser el protector, el más protector para sus miembros, por ese ejercicio desigual de poder que se da en su interior, resulta el ámbito más propicio para generar relaciones violentas. Paradójicamente, es hasta épocas muy recientes, la última década del siglo pasado, imagínense ustedes, que tanto en el ámbito internacional como en el nacional se empezaron a tomar medidas jurídicas para atender el fenómeno de la violencia familiar. Que hasta entonces, repito, era un fenómeno que pasaba desapercibido y en el cual las propias, y esto es lo más grave, ni siquiera las propias víctimas se reconocían como tal. Formaba parte de un contexto cultural que se los habían transmitido sus padres, sus madres principalmente, y así las abuelas, etcétera, etcétera. Entonces era lo normal para ellas. Entonces, ¿cómo se iban a atrever a denunciar si ellas no se consideraban víctimas de ninguna violencia? En nuestro país recordaré rápidamente que en el entonces Distrito Federal, la primera legislación en contra de la violencia familiar se dio y posteriormente se le agregaron en la mayoría de los estados de la República en el siglo apenas pasado. Y en este siglo se registró de manera general mediante la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Pero ya fue en este siglo, imagínense ustedes todo el tiempo que tuvo que pasar para que esto se reconociera como un tipo de violencia específico y permanentemente en una sociedad que se decía democrática. La violencia es una realidad y que no se reconociera siempre, ya que siempre estuvo presente en las familias, al grado que algunos autores norteamericanos, esto fue en 1979, si la memoria no me falla, ya me falla, no se confíen. Dos autores norteamericanos que se interesaron en estos asuntos de violencia familiar en Estados Unidos llegaron a afirmar
que la familia es la institución más violenta de nuestra sociedad. Fíjense ustedes qué grave afirmación. Decían, claro, con excepción del ejército en tiempos de guerra, y como ellos siempre estaban en guerra, pues tenían muchas víctimas, pero nunca se comparaban con las de la violencia familiar. Esta afirmación, que en su momento pudo haber parecido exagerada, no puede ser negada. Pocos son los que se atreverían a negar la existencia de malos tratos tanto a la mujer como a los niños, quien con resignación los han sufrido a lo largo de la historia. Tampoco se puede negar que en ocasiones la violencia contra las mujeres y contra los niños ha sido socialmente exigida. Acuérdense que en nuestros códigos penales se eximía de la culpa a los padres que sometieran a los hijos por haber tenido una conducta indebida, y que inclusive en el siglo XIX los podían mandar a la cárcel. Y bueno, basta recordar los innumerables actos que hasta la fecha se siguen reproduciendo contra las mujeres y contra los niños, y particularmente, como ya se mencionó, a las niñas. Y por supuesto que a pesar de los intentos por abatir la violencia familiar, esta sigue persistiendo gracias a los prejuicios que fortalecen esa cultura de violencia contra los miembros más débiles de la familia. Yo siempre he dicho que el que ejerce la violencia es porque puede ejercerla. No hay ninguna limitación a que esto suceda, porque sabe que contra quien la va a ejercer, pues no le va a responder, obviamente, porque si tuviera la más mínima pensamiento de que le van a contestar con la misma violencia, pues estoy segurísima que no lo hiciera, ¿eh? No, sería tonto si lo hiciera. Y bueno, se sigue manteniendo la idea de que la mujer y los hijos son propiedad del varón que comanda la familia, y todas y todos ellos deben obedecerlo ciegamente, independientemente del estado en que se encuentre, aunque esté alcoholizado, por supuesto. Se sigue pensando que el espacio doméstico es un ámbito que debe ser respetado por todos y por encima de todos. ¿Cuántas veces nos hemos topado con los policías que no quieren ingresar a los domicilios de una víctima que se está escuchando sus gritos, con el argumento de que no puede entrar en las casas por la inviolabilidad del domicilio conyugal? Se sigue manteniendo la idea por parte de los ministerios públicos que las mujeres violentadas solamente los hacen perder su valioso tiempo. Porque después de presentar su denuncia al día siguiente van a perdonar al hombre que les produjo el daño. En estos casos ni siquiera se piensa en los múltiples daños que se generan en los hijos e hijas menores. Se sigue manteniendo la idea por parte de una buena cantidad de jueces y juezas que la responsable de ser violentada es la misma mujer, o los hijos en su caso, por no cumplir cabalmente con sus funciones domésticas y maritales. Pensábamos que en nuestro país habíamos avanzado significativamente en la protección de los miembros más débiles de la familia, y que mayormente se piensa en las mujeres, y en esta situación de violencia, y en ocasiones se analiza la situación de los hijos menores y las hijas menores, pero no tanto como las mujeres. Se da por sentado que si hay menores, pues también pueden ser violentados, pero esto invariablemente sucede. Ellos son los receptáculos más y más tristemente y lamentablemente violentados, y que les ocasionan efectos tanto físicos y, lo que es peor, psicológicos que los llevan cargando a través de todo su tiempo de vida. En muchas ocasiones no se logran deshacer de ellos.
Pensábamos también que con la conformación de marcos jurídicos federales y locales habíamos avanzado lo necesario y como país íbamos en el camino correcto para alcanzar la igualdad de hombres y mujeres, el respeto a todas y todos por igual, pero no fue así. Bastó que cual huracán incontenible nos avasallara la pandemia del COVID-19 para que se mostrara una realidad que pensábamos ya superada, o al menos en vías de superación. La violencia familiar, ahora lo sabemos, siguió ahí, como siempre, incrustada firmemente en nuestra sociedad, solamente agazapada y esperando la mejor oportunidad para atacar con nueva fuerza, evidenciando las debilidades de un sistema que no ha sido capaz de consolidar eficientemente la protección de los miembros más débiles de la familia y que les ocasiona daños, repito, irreversibles en el caso de niñas y niños y que se harán patente a lo largo de toda su vida. De esto dan cuenta todos los días, todos los medios de comunicación y en ocasiones también dan cuenta cómo algunas autoridades intentan negar una y otra vez que esta pandemia que estamos presenciando haya causado estos efectos. Esta pandemia ha dejado al descubierto que lamentablemente aún persisten estereotipos y creencias prejuiciosas que están todavía hondamente arraigadas en el ánimo de la sociedad y especialmente en las autoridades administrativas y judiciales que consideran el fenómeno de la violencia familiar como un asunto todavía del orden privado de las personas. ¿En qué momento o en algún momento se perdió la ruta? Pero aún yo tengo la esperanza, y creo que todos nosotros también, de que la podemos recuperar mediante sencillas acciones que permitan a las víctimas recuperar su dignidad perdida. En ese sentido, y con esto cierro, estas reflexiones que se alejan mucho del tema que me habían pedido que abordara, pero que lo puedo abordar más adelante. Cierro porque creo que debemos replantearnos lo que hasta ahora se ha hecho y cómo se ha hecho para identificar dónde se ha fallado, sobre todo para trazar nuevas rutas de actuación en la prevención, sanción y, ¿por qué no?, la erradicación de la violencia familiar. Con esto concluyo esta parte porque creo que vamos a tener la posibilidad de dialogar más adelante. Buenas tardes a todos y todas. Una disculpa por la tardanza, pero cuando me dijeron vamos a hablar de violencia intrafamiliar, yo venía en el tráfico tocando el claxon, déjenme pasar porque tengo que llegar. No, no es cierto. Sin violencia, doctora. mucho gusto estar aquí, es un honor estar con tan distinguidos maestros, que además el tema no es poca cosa. Efectivamente, durante la pandemia no se generó violencia, se vio reflejada. Luego entonces le toca el turno al doctor Rubén Francisco Pérez Sánchez, de quien me voy a permitir dar una semblanza curricular. El doctor es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, titulado en 1989 con la tesis Los Derechos Humanos a 200 años de la Revolución Francesa. Cuenta con una maestría en amparo y es egresado de la especialización judicial en amparo, impartida por el Instituto de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación. Cuenta con las especialidades en sistemas penitenciarios y menores infractores y en derechos humanos y prevención del delito, que impartió el Instituto de Prevención del Delito e Investigación Penitenciaria, así como con la especialidad en derechos humanos que imparte la CNDH, conjuntamente con la Universidad Española de Castilla-La Mancha. Es autor y coautor de diversos libros y artículos en materia jurídica, entre otros como, es autor y coautor de varios títulos en materia jurídica. Entre otros cargos, ha desempeñado en la Procuraduría General de la República el cargo de Director General en Asuntos Jurídicos y Amparo. Fue encargado de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales y titular de la Unidad de Constitucionalidad del Procurador, así como titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial.
Actualmente es profesor de tiempo completo en la Facultad de Derecho y se encuentra adscrito al Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM y es consultor en temas de derechos humanos. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Si me permiten, voy a tener un momento de esto para poder tener mejor expresión. Gracias. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la Facultad de Derecho, director, por favor, de nuestra parte, a Gaitán, la gentil invitación para estar esta tarde, el día de hoy, platicando con ustedes sobre un tema tan sensible como es el de la violencia contra las niñas. Un poco retomando las palabras que decía la doctora Rosa María Álvarez, de manera de preámbulo, a mí me gustaría leerles una pequeña parte de cifras que nos dan a conocer en actualizaciones permanentes. En el periodo de junio a septiembre de 2020, fueron reportados por parte de los servicios estatales de salud, esta es información de CIPINA, un caso de 11 años y 16 más de 12 a 17 años de edad, a los que se les tuvo que brindar servicios de interrupción voluntaria del embarazo a consecuencia de una violación sexual. Por otra parte, en el mismo periodo, de junio a septiembre, en el mismo periodo, en el grupo de edad de 6 a 11 años, se atendieron a 19 niñas víctimas de violación sexual a las que se proporcionó anticoncepción de emergencia. Y en el grupo de edad de 12 a 17 años se atendió a 335 niñas y adolescentes a las que se proporcionó también anticoncepción de emergencia para prevenir un embarazo por las mismas circunstancias. En la Ciudad de México, 2030 niños, niñas y adolescentes han sido víctimas de violencia sexual, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Otro bloque de datos, esto tiene fecha al corte de septiembre de este año. En su base de datos de víctimas en carpetas de investigación, la Fiscalía detalla que en 2021 suman 323 bebés y pequeños de menos de 6 años que han sufrido violencia sexual, mayormente violación y abuso. El resto de las víctimas, 1,714, fueron niñas, niños y adolescentes de 7 a 17 años de edad. La mayoría de estas víctimas son niñas, dando un total de 1,789 de la cifra de 2030 que señalaba. Se trata de menores que han sufrido violencia sexual dentro de una amplia gama de violencia que sufre este grupo de edad, como la intrafamiliar, las lesiones, las amenazas y, por supuesto, los feminicidios. Son cifras de estos días, son cifras de la pandemia, son cifras que resultan de la investigación o de los órganos encargados de propiciar y de buscar la protección de los niños, niñas y adolescentes como CIPINA, o de órganos encargados de procuración de justicia como la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Y un poco para marcar cuál es el ámbito en el que nos estamos moviendo, qué es lo que está ocurriendo. Yo voy a platicar con ustedes sobre el marco jurídico de la protección de violencia contra niñas. Un poco más fría la exposición, porque vamos a estar analizando precisamente la forma en la que las leyes se van planteando y cómo están llevando a cabo, cómo se desarrollan, cómo estamos trabajando para su aplicación. Pero esta cifra, este fenómeno no debemos de perderlo de vista en ningún momento, porque es el que debemos tener presente cuando vemos estas normas y cuando vamos a buscar la aplicación de las mismas. Es necesario que para estudiar esta situación de violencia contra las niñas, lo hagamos con un enfoque de interseccionalidad. Es decir, que tenemos que buscar todos los fenómenos en una transversalidad, en distintas manifestaciones para poder entenderlo a cabalidad, para abordar esta problemática de manera integral. Hablamos de niñas y hablamos de mujeres. De conformidad con lo que establecen las leyes, toda persona menor de 18 años se considera como niña. En términos más específicos, una niña, pues, conformidad también con algunas
legislaciones es una persona menor de 12 años de edad. Recuerden que en alguna parte de nuestra legislación tenemos niñas, niños y adolescentes. Por ejemplo, para el tema de justicia penal para adolescentes, esta distinción está muy, muy clara. Según la Convención de los Derechos del Niño, se es niño hasta antes de cumplir 18 años si el Estado no señala otras circunstancias. Entonces, pero vamos tomando estos definiciones. Ahora, ¿cómo se aborda? ¿Cómo tenemos que ver este marco jurídico de protección de las niñas? Vamos a hacerlo desde la perspectiva de los derechos humanos. El ámbito de protección lo podemos ir distinguiendo en tres grandes apartados. Uno, un apartado general, podríamos decir universal de los derechos humanos, donde esta universalidad nos lleva a que la protección que las leyes establecen sean así, universales para todos, para hombres, para mujeres, para niñas, para niños, para adolescentes, para cualquier persona. Y entonces, este ámbito general de protección, por supuesto, también toca en la protección de las niñas. Un segundo ámbito que podemos encontrar y podemos caracterizar como un sistema ya especializado de protección. Este sistema de protección de derechos humanos podemos dividirlo en dos vertientes. Una que tiene que ver con una situación de género, el tema de mujeres, que abarca también, por supuesto, a niñas, y otro que tiene que ver en el grupo, en el rango de personas menores de 18 años. Ahí podemos encontrar estos dos grandes sectores también de protección de derechos. Por supuesto, se cruzan. Por eso hablaba yo hace un momento de esta transversalidad. Y finalmente podemos encontrar un ámbito al que podemos llamar específico, donde la norma se refiere de manera particular a una protección para niñas. Entonces, estos tres sectores los vamos a encontrar, se cruzan entre sí, pues tienen una transversalidad horizontal y vertical, se complementan y son fundamentales para poder hacer un análisis de derechos humanos con perspectiva de género orientado a niñas e incluso para poder llevar a cabo las acciones de Estado o de defensa de estos derechos. ¿Qué incluye este marco jurídico de protección? Bueno, se incluye por una parte las buenas prácticas nacionales e internacionales, la legislación nacional, que todos conocemos, la internacional, a saber, todas las convenciones, tratados internacionales, y legislación extranjera, que es aquella, por ejemplo, aquellos tratados de los que nuestro país no forma parte, pero que van estableciendo una serie de parámetros a los que en ocasiones acudimos también. Igual ocurre con la jurisprudencia, que puede ser nacional, el caso de la que emite fundamentalmente el Poder Judicial de la Federación, de manera más específica la Suprema Corte, puede ser internacional, como aquella que tenemos emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recuerden ustedes, a partir de que reconocemos como país la competencia de la Corte Interamericana, ya dicta sentencias en contra de nuestro país, y a partir de la contradicción de tesis 293 de la Suprema Corte, muy vituperiada por el lado de las restricciones constitucionales, pero también muy clara en el sentido de establecer el ámbito de validez de la jurisprudencia de la Corte Interamericana en nuestro país como una validez, hayamos sido o no parte de los casos que se conocieron. Y la jurisprudencia extranjera, se le va cuenta, aquella que emiten organismos jurisdiccionales internacionales, de los que no formamos parte, pero cuyos criterios también tomamos en algunas ocasiones para analizar nuestra propia fenomenología. Pensemos, por ejemplo, en la Corte Europea de Derechos Humanos. Entonces, este es un gran marco jurídico de protección al que nos tenemos que ir acercando poco a poco. Las buenas prácticas las vamos tomando del entorno nacional e internacional, las vamos aplicando y después incluso las vamos incorporando en nuestra legislación, ¿sí? Para que nos den resultado y contribuyan a mejorar la situación del disfrute de los derechos. Hay que tomar en cuenta dos cuestiones. Primero, las causas que generan la violencia y después las consecuencias de esas violaciones. Si tenemos esos elementos, entonces la buena práctica la podemos traer nosotros a aplicarla a nuestro contexto. ¿Cuáles son algunas de las problemáticas que han surgido y que han empezado a ser atendidas por buenas prácticas? Aquí señalamos algunas: discriminación y violencia,
matrimonio forzado, maternidad infantil, mutilación genital y feminicidio. Que hemos venido tomando de este entorno y hemos venido también trasladando a nuestras legislaciones. De manera muy particular, relativas al abordaje, decíamos, de causas y consecuencias, en materia de discriminación contra mujeres, de niñas y adolescentes. Y también buenas prácticas relativas a la protección, prevención integral y acceso a la justicia en casos de violencia contra la mujer. Todo esto con perspectiva de género. Y buenas prácticas respecto a los derechos en general de niñas y adolescentes. Fue muy rápido, perdón, tenemos el tiempo así de disminuido. Después, ¿cuáles son los más representativos que tenemos en el orden de la legislación internacional? Bueno, por supuesto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, derivado de ella, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el ámbito universal. En el ámbito americano, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es del orden universal, la Convención de Belén do Pará, que es del orden interamericano, la Convención sobre los Derechos del Niño y sus dos protocolos, que es del orden universal, y un elemento que también va jugando una importancia mayúscula es la llamada Agenda 2030 para el Desarrollo, que los países de la ONU, afiliados a la ONU, se han comprometido a seguir y que marcan pautas muy específicas en el tema de la protección de niñas, niños y adolescentes. En el caso de estos dos instrumentos internacionales que son, digamos, los más paradigmáticos en la protección de los derechos de la mujer, en el caso de CEDAW, que por supuesto es una convención que tiene todo su contenido orientado hacia la protección de la mujer, destacaríamos la parte donde señala que los matrimonios celebrados con personas, con niñas menores de 18 años son inválidos y que los estados deben trabajar en establecer la legislación que los prohíba, incluso que los sancione. En el caso de la Convención de Naciones Unidas. En el caso de la Convención Americana, aquí tenemos una diferencia entre una y otra. Esta es mucho más específica, regula de manera mucho más detallada los derechos. De nueva cuenta, es una convención diseñada totalmente para la protección de los derechos de la mujer, y cada una de ellas cuenta con mecanismos de seguimiento, por supuesto, ¿no? Tenemos la Convención de los Derechos del Niño, también, de nueva cuenta, esta es una, recuerden que ponía yo este marco general de protección y después este marco específico. El marco específico de derechos del niño, aquí todavía, recuerden que la convención tiene ya algunos años, el uso del lenguaje todavía se sigue refiriendo a derechos del niño. Regula derechos de niñas, niños y adolescentes, porque son los derechos de personas que todavía no cumplen 18 años. De nueva cuenta, si revisamos la convención completa, pues vamos a encontrar que está encaminada a la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes. De manera particular, podríamos señalar que para el tema específico de protección de niñas, el artículo 19, numeral 1, los Estados partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual. Mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. Esta convención, decíamos, tiene dos protocolos facultativos, también asumidos por nuestro país. Uno es relativo a la participación de niños en conflictos armados, y otro es el relativo a los derechos del niño, a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en pornografía. En la legislación nacional, bajamos ya del ámbito internacional, venimos a nuestra legislación nacional. Por supuesto, en primer lugar tenemos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí, primero tendríamos que partir, entender, ver un fenómeno que ha venido ocurriendo hace tiempo, pero que se ha
hecho mucho más fuerte, mucho más obvio a partir de la reforma de 2011 en materia de derechos humanos a la Constitución, que es la adopción en nuestro sistema jurídico del derecho internacional de los derechos humanos. A partir de esta declaración del artículo 1, de que los derechos que tenemos como mexicanos deben estar protegidos y reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales. Entonces ha tenido un fenómeno de que lo que establecen los tratados lo vamos bajando en la legislación y lo vamos dejando ya primero en nuestra Constitución y después lo vamos bajando a leyes muy específicas. Por eso es que tenemos una buena cantidad de leyes que regulan estos principios. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Ley para prevenir y erradicar la discriminación, Ley General para prevenir y sancionar el delito de secuestro, Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos, penas o crueles, inhumanos o degradantes, la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia para las víctimas de estos delitos, la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, Ley General de Víctimas, Código Penal Federal y por supuesto códigos locales, y un instrumento administrativo que se inició hace muy poco, en febrero de este año, que es el Protocolo Nacional de Coordinación Interinstitucional para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes víctimas de violencia. Esto, por señalar algunas, en realidad, prácticamente todas nuestras leyes que se refieren a la protección de derechos tienen la orientación de géneros en la protección de las mujeres y ahí también la protección hacia niñas. Estas tienen alguna connotación en particular que señalaríamos. Primero, por supuesto, la Constitución. Los artículos que más destacan son el primero, en esta Declaratoria General sobre los Derechos Humanos, el tercero, que es el que se refiere a la educación, el cuarto, que es el artículo donde se desarrollan o se incorporan una buena cantidad de los contenidos que contiene, de los contenidos que establece la Convención de los Derechos del Niño, el 18, que es el de justicia para adolescentes, 123, por lo que hace al trabajo también de los menores, entre otros. Estos son los más destacados. Tenemos 3 instrumentos que son fundamentales y que no podemos dejar de lado. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Decíamos de nueva cuenta, es una ley que establece todos los mecanismos de protección para mujeres. De manera particular, podemos identificar algunas disposiciones para el caso de niñas. La ley establece que las órdenes de protección para las niñas que han sido violentadas deben tener en cuenta las necesidades particulares del caso. Se establece la creación de un sistema nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Se establece el deber de cualquier autoridad de denunciar de oficio los posibles actos de violencia contra niñas. Y existe el deber de proporcionar la información adecuada y suficiente a la víctima para que pueda decidir respecto de las órdenes de protección. La ley se reformó en 2021 para incluir órdenes de protección de naturaleza complementaria, pero también jurisdiccional. Para la adopción de las órdenes de protección no se solicitará la acreditación de estatus migratorio ni otro requisito que impida el acceso a la justicia y a la protección. Piensen ustedes en ahorita todo el fenómeno migratorio que estamos pasando, por ejemplo. La Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y sus homólogas en los estados deberán solicitar las órdenes de protección a la autoridad correspondiente de manera oficiosa. De igual forma actuarán de oficio las autoridades jurisdiccionales. Aquí tenemos también otro punto que es muy importante. Miren, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es la ley que por excelencia desarrolla e incorpora en nuestro sistema jurídico el contenido de la Convención de los Derechos del Niño. Por supuesto, esto que señala es ya de una manera muy desarrollada, ¿no? Muy desagregada. Tiene un capítulo específico sobre derechos de acceso a una vida libre de violencia
y a la integridad personal, un capítulo dentro de la ley general. En él se establece que las niñas y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de cualquier forma de violencia y que se debe resguardar su integridad personal. Y señala que todas las autoridades deben tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que las niñas pueden verse afectadas. Si ustedes se van al capítulo correspondiente de la ley, van a encontrar de manera muy detallada todas las formas de violencia a las que se refiere, cómo las va definiendo, cuáles son los componentes de todas ellas, ¿no? Por una cuestión de tiempo no vamos a referirnos, no vamos a leer el capítulo, pero les pediría que lo lean. Pero ¿cuál es una de las grandes ventajas que tiene esta disposición? Bueno, es una ley general. Eso empieza por ser un buen elemento. Como ley general está regulando una facultad concurrente establecida en la Constitución. Y la ley general establece estas bases de obligatoriedad para todos los estados, que a su vez deben legislar su propia ley. Y en la ley que ellos legislen, deben incorporar estos principios. De tal manera que nosotros tendríamos la ley general y una ley, de hecho tenemos, una ley sobre derechos de niñas, niños y adolescentes que reproducen estas disposiciones en cada una de las entidades federales. Entonces, es esta ley y 32 leyes más adicionales. Entonces, y esta ley, bajo el mandato que señalábamos acerca de que debe haber una transversalidad en la definición de qué se entiende por violencia contra niñas, niños y adolescentes, cruza muchas de sus disposiciones con las leyes que habíamos referido anteriormente. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia tiene muchos puntos de encuentro con esta Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y además esta ley establece una serie de obligaciones que después se van desagregando en otras leyes. Por ejemplo, hay una prohibición que viene desde la Convención de los Derechos del Niño y que pasa por esta ley que acabamos de referir, de establecer la prohibición para que haya tortura respecto de niñas, niños y adolescentes. Y tenemos una ley general para prevenir, sancionar, investigar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Bueno, pues en la tipificación del delito de tortura, que además es una tipificación que es obligatoria para todos los estados de la República, es una ley general, pero esa parte obliga a todos, establece que el delito cuando se cometa contra una niña, la pena aumentará hasta la mitad de la sanción establecida, ¿sí? El objetivo es desincentivar la comisión del delito de tortura respecto de niñas. Y también establece que cuando haya necesidad de aplicar algún examen o algún dictamen que deba realizarse a una niña, estas estarán acompañadas por un familiar y preferentemente serán realizados por peritos de sexo femenino o del sexo que la propia víctima elija, los cuales además deben contar con una especialidad en el tratamiento de niñas. Veamos cómo la Ley General de Tortura también va haciendo ya regulaciones específicas atendiendo a estos mandatos internacionales y nacionales. La Ley General de Víctimas, otra ley que tiene una gran relevancia para estos efectos, igual, si ustedes la ven y si la revisamos completa, se establece todos los derechos de las víctimas, las obligaciones de la autoridad, los procedimientos a los que debemos de acudir para poder hacer efectiva una reclamación en la reparación del daño o una violación de derechos humanos, establece varios parámetros, establece varios derechos. Uno de ellos es el que debe de llevarse a cabo un análisis y un tratamiento de las víctimas con la especialidad por edades, por género. Y entonces, la ley obliga a la Comisión de Atención a Víctimas a tomar estas especificaciones en el tratamiento. Y como parte de las ayudas que debe de brindarle a las víctimas, estas medidas de atención y reparación, establece, después de hablar de que debe haber una orientación de género y en atención a la edad, señala que a toda víctima de violación sexual o cualquier otra conducta que afecte su integridad física o psicológica, se le garantizará el acceso a los servicios de anticoncepción de emergencia
y la interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por la ley, con absoluto respeto a la voluntad de las víctimas, y asimismo se les realizará práctica periódica de exámenes y tratamiento especializado durante el tiempo necesario para su total recuperación y conforme al diagnóstico y tratamiento médico recomendado. En particular, se considerará prioritario para su tratamiento el seguimiento de eventuales contagios de enfermedades de transmisión sexual y del virus de inmunodeficiencia humana. Entonces, ya de manera específica, después de hablar de género y de edad, hace esta regulación la Ley General de Víctimas. Por supuesto, tiene una riqueza enorme en la Ley de Víctimas, que aquí estamos tratando de orientar hacia la atención específica de la atención cuando las niñas han sido víctimas de violencia. Y luego, por supuesto, el Código Penal establece, Código Penal Federal y también los códigos penales en los estados. En el caso de delitos cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes, siempre se procurará el interés superior de la infancia, que debe prevalecer en toda aplicación de la ley. Y por supuesto, el delito de feminicidio, a quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Y después, en la especificidad, también nos vamos refiriendo al tema de las edades. Bueno, hay otra parte que tiene que ver con principios generales, el principio pro persona, el interés superior de la niñez, el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, lo vamos enunciando también solamente, los principios en la materia de igualdad jurídica entre mujer y el hombre, que también tiene algunas normas que lo regulan, el respeto a la dignidad humana de las niñas, la no discriminación, la libertad de las niñas. Y por supuesto, los organismos internacionales han venido realizando una serie de recomendaciones en nuestro país para para insistir en la protección de las niñas, mujeres, niñas, y el derecho a una vida libre de violencia. Hubo otra parte que ya no terminé de incorporar, que tiene que ver con la jurisprudencia que la Suprema Corte de México ha venido emitiendo. Hace poco tuvimos una discusión en el Pleno de la Corte, de hecho fueron 3, que tuvieron que ver con el derecho de las mujeres a decidir en el tema del aborto. Tuvimos una primera que despenalizó el aborto, una segunda que estableció las características de que debemos tener protección del producto desde la concepción, y la otra que tenía que ver con objeción de conciencia médica en el caso de algunas prácticas como la del aborto. En todas ellas, la Corte Mexicana se decantó por la protección de los derechos de la mujer. Agradezco su atención, perdonen lo complicado, era mucha la información, pero bueno, espero que les haya resultado de interés y de utilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Pues tenemos también, perdón. No. Tenemos también ahora la presentación de la maestra Yasmín Perla Garduño García, doctorante en Derecho por la Unidad de Posgrado de la Barra Nacional de Abogados, donde concluyó el doctorado con excelencia académica. Maestra en Derecho por la Unidad de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México con alto desempeño académico. Esto para que se lo vayan grabando y digan, así quiero ser como ella, ¿no? Así quiero ser maestra. Especialista en Derecho Constitucional por la Unidad de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México con mención honorífica. Académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de México, catedrática de la Barra Nacional de Abogados, conferencista en diversas universidades del país y de Latinoamérica, asesora jurídica en asociaciones de protección a los derechos de la niñez. Tomen en cuenta eso, ya les dije para dónde tendríamos que estarnos encaminando, jóvenes. Abogada postulante, titular de la firma Garduño y Abogados, consultores jurídicos y de negocios. Manejo de litigio estratégico en derechos del niño y líneas de investigación, derechos de la infancia y protección a las clases vulnerables. Maestra querida, bienvenida. Y joven promesa del Colegio de Profesores de Derecho Civil.
Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por su asistencia. Siempre es un enorme placer estar en mi casa. Muchas gracias a todos los alumnos que ya les vi están aquí presentes. Gracias a mi colegio, por supuesto, doctor, muchísimas gracias al doctor Beltrán, a la maestra Elvira y a mi muy querida maestra Amada, a nuestro director por estos espacios que, bueno, para mí son del alma, porque como ustedes me conocen o algunos que me conocen, he dedicado los últimos 10 años de mi vida, de tener infancia, allá afuera, en las cuestiones reales, en los tribunales, a niños con nombres y apellidos. Y eso, de repente, creo que sí tenemos que puntualizarlo, justo porque todas estas leyes que ahorita nos emanaron, que yo voy a tratar de saltármelas un poco, porque ya les conoció una historia muy completa de ellas, de nada nos sirven si no las podemos materializar en niños con nombres y apellidos. Si no las podemos materializar en casos en concreto, y entonces sí hacer una aplicación integral de todos estos constructos que tenemos. El día de hoy estoy muy congratulada porque además del Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia a la Mujer, que es el 25 de noviembre, quiero resaltar que el 20 de noviembre internacionalmente se celebra el Día del Niño. Y bueno, acotando a que esta conferencia es para los derechos de infancia, creo que es una doble conmemoración, y quiero narrarles brevemente un poco de la historia de la ONU, que es el organismo internacional más importante sobre la protección tanto de infancia como, por supuesto, de la eliminación en contra de la mujer. Las declaraciones o los constructos que tenemos para la protección de la eliminación en contra de la violencia de la mujer no tiene mucho tiempo, como bien lo dijo la doctora Rosa María, y eso sí lo tenemos que subrayar, porque entonces estamos hablando de derechos relativamente recientes, y que creo que también puede ser materia de estudio para muchos de ustedes, como estudiantes y futuros abogados, y que lo dejo en el tintero porque hay muchísimo que investigar, muchísimo que hacer para poderlo materializar en un campo de práctica profesional el día a día. Entonces, el 25 de noviembre de 1979, efectivamente, la ONU aprobó la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación, y como no tenía una aplicación eficaz, como ya lo hemos platicado también, ya los ponentes lo han platicado, en 1993 emitió una resolución sobre la Declaración de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y haciendo un énfasis mucho más puntual de cómo materializar y qué mecanismos podríamos nosotros utilizar. En el año 2000, la Asamblea General dio la resolución donde efectivamente se conmemora el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación. Creo que esto es importante que ustedes lo sepan para saber por qué estamos aquí y el motivo de esta conferencia, y porque también se utiliza el color naranja como una representación hacia este día. Y en el 2008, fíjense que reciente, hubo esta campaña donde se nos invita a utilizar el Pinta el Mundo de naranja, y se da la campaña Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres. Quiero compartir algunos datos. Yo sé, y platicábamos justo con la doctora, que las estadísticas que les podamos narrar, que les podamos platicar, no son las reales. Infortunadamente, creo que la realidad siempre nos va a rebasar. Y eso es un motivo de preocupación o de ocupación para todos nosotros como operadores jurídicos, sea actuales o futuros, porque fíjense, 1 de cada 3 mujeres, de acuerdo a la ONU, son datos bastante duros, ha sufrido abusos. El informe de la ONU Mujeres, que se hizo con base en 13 países, y esto es posterior a la pandemia, no son datos antiguos, nos indica que 2 de cada 3 mujeres han sufrido esta violencia, y que solamente 1 de cada 10 mujeres lleva a cabo acciones judiciales. Esto es bien importante porque si nosotros basamos estas estadísticas en los informes de las instituciones, imagínense cuántas instituciones o cuántas personas no acuden a las instituciones y obviamente están siendo abusadas, pero por supuesto su propio estado de vulnerabilidad no les permite llegar a esas instancias. También en este tema quiero compartirles que el despacho que titulo tiene convenios con varias asociaciones de UNICEF y también con ADIVA. Y en ADIVA, que justamente vemos niños con abusos sexuales, o mujeres, o personas con abusos sexuales, el 80% de estas personas no lleva acciones legales.
Entonces, dimensionen un poco en la realidad que estamos, ¿no? Sí, ya reciben atención médica, sí reciben atención psicológica, pero muchos de ellos no quieren llevar a acciones judiciales y cuando llegan con nosotros probablemente las inician y a veces iniciamos el trámite de sus expedientes y cuando vamos a presentar las denuncias o las demandas según el caso de naturaleza, dicen que no, porque tienen miedo, porque no tienen recursos, etcétera, etcétera. Entonces, son datos que creo que tenemos que tomar en consideración. En México, ¿qué está pasando? ¿No? Porque estos son datos internacionales. En México, de acuerdo a la última estadística de hace un mes, 1 de cada 10 mujeres es asesinada diariamente. Entonces, esto también nos lleva, creo que, a poner un punto muy importante para que nosotros redoblemos los esfuerzos en lograr esta igualdad de género y, por supuesto, en el caso de niñas, promover esta equidad. La UNICEF, que me parece que es la institución más confiable a nivel internacional de infancia, también nos da una serie de estadísticas y de datos crudos donde nos resaltan que en el caso específico de las niñas, ven estas desigualdades desde sus hogares, desde sus comunidades, en los propios libros de texto, en los medios de comunicación y más aún las acciones sociales o los roles, incluso familiares, que ellas ven en sus hogares son con base a estas prácticas sociales desiguales. O sea, sus propios padres, ellas ven cómo reproducen estas prácticas sociales desiguales. ¿Cómo podemos más o menos materializar, digo, esta gran problemática? Tienen estadísticas del año 2020, o sea, hace un año, justo de noviembre del año 2020, donde nos señala, fíjense, que en cuanto a empleo y oportunidades de crecimiento profesional y por qué decirlo económico y social, las niñas estamos muy por debajo de los niños. Pues 1 de cada 4 niñas, más o menos en edades de 15 a 19 años, carece de empleo y además no se está educando o capacitando para un futuro. En cambio, vean esta desigualdad. Esto pasa en 1 de cada 10 niños. Es desproporcionado. 1 de cada 4 niñas en comparación a 1 de cada 10 niños. Entonces, ahí podemos ver, por supuesto, esta desigualdad. ¿Qué pasa en la adolescencia? Hizo la extensión el maestro, les comento grosso modo. En el Día Internacional, niño es toda persona menor de 18 años, de acuerdo a la Convención sobre Derechos de la Infancia. En México específicamente tenemos una visión que también implica con un aspecto jurídico. Tenemos niños, niñas y adolescentes. Y señalando que los niños van de los 0 a los 12 años y que los adolescentes van de los 12 a los 18 años. Estas desigualdades que les estoy platicando se agudizan. Hay normas intrínsecas en cada sociedad de género que las ponen en un trato de desigualdad. También, por supuesto, de inmediato al entrar a la adolescencia entran en un riesgo de embarazo no deseado. Ya nos daban unas estadísticas el maestro, y creo que esas son las oficiales. Hay que revisar las que se ven en clínicas que no dan datos oficiales. También ellas son propensas a adquirir el virus del SIDA, a una malnutrición y en muchísimos contextos internacionales y por qué no decirlo también nacionales, la menstruación sigue siendo contexto de cuestiones discriminatorias, pero también de muchísimos estereotipos, y eso las pone en un estado muchísimo, muy alto en cuestión de riesgo de salud sexual, por supuesto. Me hubiera gustado compartir unas estadísticas que ahorita justo le estaba diciendo a la maestra de vida, que son bastante enunciativas. Ustedes las pueden consultar en la página de UNICEF, pero grosso modo les comento que 1 de cada 20 niñas entre 15 y 19 años, es decir, alrededor de 13 millones de niñas, son víctimas de relaciones sexuales forzadas. Además, hay otra problemática grave a manera internacional y por supuesto nacional, que son matrimonios en infancia, que también lo criticaron, mutilación genital femenina
infanticidios femeninos en algunos países donde tener niñas no se desea, mucho más donde el número de hijos y la reproducción es limitada. Dicen, pues si es niña, hay que matarla, esperar a que venga el niño. Esto es real, ¿eh? Y por supuesto, a pesar de que, bueno, en 1995 hubo un enorme entendimiento en la declaración de la reforma sobre eliminar este tipo de discriminación y de desigualdad, al día de hoy no se ha logrado esto. Les comparto, no puedo proyectarles, pero les comparto un poco de las estadísticas que les comentaba. Hacen un comparativo entre qué ha pasado del año 1995, que es esta declaratoria de Beijing, al año 2020, específicamente el año pasado. Y, por ejemplo, pone esperanza de vida de niñas al nacer. En el año 95 era de 67.5 años, al día de hoy se salta, es de 75.2. Número de niñas que no asisten a la escuela, en el año 95 eran 65 millones, en comparativo en el año 2020, 32 millones. Primeros años de secundaria, en el año 1995, 52 millones, en contra de 30 millones. Los últimos años de secundaria, antes eran 91 millones contra 67 millones. Alfabetización en niñas, en 1995 era del 80%, aumentó, ahora es del 90%. Infecciones de SIDA, en el año 95, de niñas alrededor de entre 10 y 19 años, era de 180,000 contra 140,000, que ahora sí disminuyó. Es decir, si se dan cuenta, de 1995 a 2020, estas acciones afirmativas, estos mecanismos que se han recomendado a partir de la ONU y de la UNICEF, sí han dado resultados. Quiere decir que si nosotros al día de hoy continuamos con estas buenas prácticas que ya lo decían, sí podemos lograr un cambio y podemos ir moviendo estos números hacia una mejor impartición de justicia. El título de mi ponencia me permitió denominarlo también como perspectiva de género en la infancia, porque quiero compartir con ustedes que en nuestro país la Suprema Corte de Justicia ha hecho una enorme labor en cuanto a juzgar con perspectiva de género que no se termina por entender tanto por los operadores jurídicos, llámese jueces, como por los postulantes. Les comparto que a raíz de la reforma significativa del año 2011 se emitieron una serie de reformas, una serie de modificaciones tanto a la Constitución como a los criterios con los que resuelve la Corte. A mí me parece que son muy generosos y que en la práctica nos ayudan muchísimo a pedir una mejor impartición de justicia. Uno de los que, bueno, más ha tocado mi vida es el cambio hacia la integración del interés superior del niño, que encontramos en el artículo 4 constitucional, como una reforma de octubre de 2011. Pero ahí no termina todo. A razón de estas reformas, la Suprema Corte crea una serie de protocolos donde nos dice cómo podemos aplicar tanto el sistema internacional universal como el sistema interamericano, que ya no se les puede usar porque ya se los han puesto muchísimo, toda la parte histórica de las resoluciones. Más bien quiero platicarles qué es lo que tenemos en el actual protocolo de juzgar con perspectiva de género y cómo esto puede ayudar a mejores prácticas para nuestras niñas y niños. El primer protocolo que se hizo es del 2013 y claro, tenía una serie de cuestiones bastante buenas, tanto de reconocimiento de qué es género, cómo podemos implementar esta perspectiva y también entender qué se entiende por estereotipos de género, que son los modelos sociales que nos construyen hacia qué se espera de un niño o de una niña. Sobre esto, y obviamente en conmemoración también de esta fecha, el año pasado, justo en el 2020, se modifica este protocolo. Entonces tenemos un nuevo protocolo del año 2020 y tenemos un anterior protocolo del 2013. Por supuesto, ¿qué es lo que tiene este protocolo para hacer con perspectiva de género? Tiene el enfoque de hacer una igualdad sustantiva, por supuesto, hacia las niñas y, por supuesto, hacia las mujeres, y se integra por tres secciones. La primera es la descripción histórica de género de todos estos constructos sociales.
La segunda, tal cual trae el análisis de la perspectiva de género y de cómo los jueces y todas las autoridades tienen que aplicarlo en todos los ámbitos, que no nada más, por supuesto, en algún tipo de área del derecho, sino en todas las áreas de derecho. Y luego viene como tercer parte la guía práctica, donde nos da la metodología, la serie de pasos ordenados a seguir para poder implementar esta perspectiva de género. Se identifican asuntos que se deben ameritar tomar en consideración. Es decir, al nosotros aplicar o solicitar que se aplique pues, la justicia con perspectiva de género, tenemos que particularizar. Y ahí quisiera hacer un enfoque muy importante. Creo que particularizar y poder dar argumentos suficientes o razones suficientes en un caso en concreto sí es una tarea del operador jurídico. O sea, no nada más esta cuestión consiste en un reto para nuestras autoridades, sino también en nosotros los postulantes que podamos estudiar y podamos argumentar por qué en nuestro caso particular, porque en este caso para esa niña, para ese niño, para esa persona, estamos solicitando la perspectiva de género. Y esto es resaltando las desigualdades que esta persona puede tener. ¿Por qué tenemos que enfocarnos? ¿Por qué el juez tiene que tomar en consideración cierto contexto, cierta situación donde esta persona puede ser vulnerable? Hay algo bien importante que mencionó la doctora Rosmaría. Dentro de las familias se da muchísimo la violencia. Y este dato de 1979 creo que es aterrorizante, ¿no? La institución más violenta es la propia familia. Y esto a mí ni siquiera, digo, tristemente no me impresiona porque es real. Yo encuentro este escenario todo el tiempo en los juzgados, todo el tiempo en los casos en particular. Y entonces, como también bien dijo la maestra Amada, ¿quién habla por los niños? ¿Quién defiende a las niñas? ¿Y quién los pone en este estado de igualdad cuando evidentemente no pueden hablar por sí mismos y cuando evidentemente no pueden, no tienen ni la capacidad física ni la capacidad económica para poder defenderse por sí mismos? De ahí, otra vez, el llamado, ¿no? Incluso les imploro que ustedes sean abogados de infancia, porque no saben cómo nos hace falta gente preparada, gente que pueda argumentar, que pueda interpretar, que conozca efectivamente todos los instrumentos formativos que tenemos, que son muchísimos, pero de nada nos sirven ahí si no los podemos aterrizar a casos en concreto. Se quedan en buenos deseos y creo que es suficiente ya los buenos deseos para, yo creo que es hora de materializarlos y de tener esta perspectiva de infancia y dejar de ver a los niños, en este caso pues resaltando a las niñas, como objetos de derecho para convertirlas en verdaderos sujetos de derecho. Por último, y para cerrar, hay un concepto muy bello de UNICEF que venía en mi presentación, sé que no la seguí porque ya no quise aburrirles un poquito con la parte de la historia del derecho, porque ya la tenemos en el doctor, con el maestro, pero quiero darles un concepto de infancia que a mí me gusta muchísimo. Me gustó. No está aquí, pero bueno. De infancia que da UNICEF, se los comparto después. Tiene mi correo en mi presentación al principio. Y ese concepto de infancia dice que la infancia no se trata de un estado de vida donde sea menos válido el sujeto o donde este sea una personita, sino que se trata de sujetos igualmente merecedores de idénticos derechos que un adulto, y creo que eso hay que subrayarlo todo el tiempo. Y los niños no son el futuro de ningún país, ni de México, ni del mundo. Los niños son el presente y hay que escucharlos todo el tiempo. Muchísimas gracias. Lo que acaban de escuchar ustedes, me gustaría solamente aunar un pequeño dato. El día de hoy, la Suprema Corte acaba de presentar el protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia, para que lo busquen a un lado de lo que acaba de señalar la maestra Yasmin.
Bien, siguiendo con el programa, quisiera darle el uso de la voz al maestro Miguel Ángel Beltrán, Lara, presidente del colegio, por favor, maestro. Buenas tardes. Nos hablaba Jazmín de los antecedentes de este día o del día 25 de noviembre. El 25 de noviembre de 1960 fueron violentadas, torturadas y asesinadas las hermanas Mirabal en República Dominicana. República Dominicana era gobernada por Rafael Leónidas Trujillo, uno de los dictadores más sanguinarios del mundo, y que se refugiaba ahí en esa pequeñísima isla del Caribe conocida como La Española, concretamente en el lado de República Dominicana. Es por ello que el día 25 de noviembre, y me explicaba María José Morales hace ratito, que se extiende hasta el día 10 de diciembre, como si fuera una cuaresma, esta celebración para evitar la violencia en contra de las mujeres. Y me da mucho gusto ver a tantas mujeres aquí. Debería estar lleno de varones. Somos nosotros los que tenemos que reeducarnos. Hoy me pasa todos los días con mis hijos, que me enseñan y me educan. Y solo así puedo reconocer que le grité a mi abuela, que le grité a mi mamá, que le he faltado al respeto a mi esposa. A mis hijas y a mis hermanas no, porque no tuve. Que he juzgado a mujeres por su apariencia física, por su forma de vestir, por su cuerpo. Que he participado en grupos de WhatsApp en los que se trata a la mujer como un objeto. Y todos los días se reciben memes en ese sentido. Solo con información, con educación, con corrección, con más educación y con más educación, podremos poner remedio a esta situación. Es por eso, Sonia, gracias por estar aquí en representación de nuestro director Raúl Contreras, que agradezco estos espacios, porque es así como los varones nos damos cuenta de lo que tenemos que hacer. ¿Cómo es la palabra? De construirnos. No sé bien de qué se trata, yo entiendo nada más educarnos, porque solo así podremos llevar acciones afirmativas para evitar la violencia contra las mujeres. Muchas gracias, Amada, por permitirme estas palabras. Gracias. En este momento le vamos a ceder, lo volví a olvidar, yo decía yo que no veo, no nada, perdón. Le vamos a ceder el uso de la voz para cerrar con broche de oro, se lo dije cuando la conocí, a la maestra María José Morales García, directora general de Igualdad de Género, Diversidad e Inclusión del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Su semblanza curricular: es directora general de Igualdad de Género, Diversidad e Inclusión del Instituto Federal de Telecomunicaciones, posición que ocupa desde diciembre de 2017. Su labor consiste en consolidar que la perspectiva de género y los principios de igualdad y no discriminación estén presentes en la planeación, presupuestación, coordinación y evaluación de programas, proyectos y acciones institucionales a fin de proveer un clima laboral de respeto, reconocimiento, tolerancia y libre de sesgos discriminatorios. Anteriormente fue directora de Coordinación Territorial e Interinstitucional de la Secretaría Técnica y directora de Promoción de Cultura y No Discriminación en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED. Estuvo a cargo de las relaciones del CONAPRED con instituciones gubernamentales y académicas, así como con organizaciones de la sociedad civil. Coordinó programas y proyectos específicos en los terrenos de igualdad de género y no discriminación dirigidos a los diferentes grupos de situación de vulnerabilidad. En 2010 se integró a la entonces Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
Como secretaria de vinculación de la sociedad civil, entre sus tareas destaca la relación y coordinación con organizaciones civiles promotoras de los derechos humanos de la igualdad de género. Entre 2011 y 2014 fue coordinadora de asesores y secretaria particular de la presidencia de dicha institución. Querida maestra, bienvenida. Muchísimas gracias por este tiempo que nos dedica. Muy buenas noches a todas y todos. Me da muchísimo gusto estar con ustedes y bueno, pues en primer término agradecer mucho la invitación de la Facultad de Derecho y de su director, el doctor Raúl Contreras. Si le puede transmitir mis saludos y agradecimiento a la doctora Sonia Venegas, que es la presidenta de la Comisión Interna para la Igualdad de Género, y por supuesto al Colegio de Profesores de Derecho Civil y a su titular, el licenciado Miguel Ángel Beltrán. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues también estoy muy orgullosa y me siento muy honrada de estar compartiendo este panel con estas personalidades que, bueno, pues nos han ya comentado sobre este tema que, como ya se mencionó, nos duele, nos molesta y pues con el que tenemos una gran responsabilidad. Cuando estaba planeando esta presentación, se me ocurrió que debía de empezar con alguna frase representativa de cómo se sienten las niñas, cómo viven esta desigualdad o esta discriminación social. Y me puse, bueno, en el buscador y resulta que había muchas frases sobre niñez, muchas frases de niños, pero me costó mucho trabajo encontrar una frase de una niña. Eso se las voy a compartir después. Pero me dio pie a justamente reiterar el título de la ponencia, que es justamente la invisibilización de las niñas. Las niñas no existen. En la escala, digamos, de la visibilidad de las personas, las niñas prácticamente no existen. Y retomando uno de los términos que usaba el maestro Pérez, también pensando en la interseccionalidad, ustedes imaginen una niña indígena con discapacidad, ¿en dónde se encuentra? ¿No? Pensamos que todas las niñas están en el mismo lugar y tampoco están en el mismo lugar, ¿no? Todas esas condiciones adicionales que cada niña vive las hacen estar situadas en diferente lugar y por lo tanto es necesario atender sus problemáticas de una manera especial. Bueno, pues ya entrando en materia, las niñas y las mujeres jóvenes de todo el mundo enfrentan los mismos problemas que los varones, pero como les decía, su edad y su género les juegan en contra. ¿Por qué? Porque la discriminación a la que se enfrentan y los roles que se les asignan obstruyen constantemente sus derechos. Y esta es la primera violación y la primera violencia que sufren. El no reconocimiento de sus derechos. Es necesario que se reconozca esta invisibilización, estos no reconocimientos de sus derechos para trabajar en políticas públicas que promuevan que su situación pueda mejorar. No digo que de manera inmediata, porque esto llevará un proceso largo, pero sí que se tienda hacia ello. ¿Cuántas veces hemos escuchado estas frases de las niñas no sirven para las matemáticas o lloras como niña? Estas frases tan comunes que incluso se retoman por los medios de comunicación y por los anuncios, implican y nos dejan ver justamente los roles de género y las actividades que se les asignan a las niñas a diferencia de los niños. La situación que viven las niñas y los niños no es la misma. Hace ratito comentábamos justamente, por ahí sí pueden buscar un video que publicó hace años ONU Mujeres con motivo del 8 de marzo, que justamente mostraba cómo las niñas no parten del mismo lugar que los niños. Desde su nacimiento, la situación en la que nacen es diferente y eso afecta el desarrollo de toda su vida. Y bueno, pues aquí estamos viendo algunas cifras que quise traerles. Creo que ya hemos escuchado muchas cifras esta tarde y visto datos demoledores, pero bueno, agregar algunas cosas que
pues que deben de tomarse en cuenta. Estas cifras son de una organización que seguro conocen que se llama Save the Children. Son datos de este año. Y, por ejemplo, vemos este tema tremendo de las desapariciones, ¿no? Sabemos de las cifras de desapariciones en general, pero se sabe poco de cuántas mujeres son y de este total cuántas niñas y cuántas adolescentes son las desaparecidas, ¿no? Entonces, bueno, del 100% de personas desaparecidas, entre principios de, bueno, en este periodo de diciembre de 2018 a abril de 2021, casi la cuarta porcentaje, la mitad, son niñas y jóvenes, mujeres jóvenes. Acá traigo una pequeña, una lámina que habla un poco de los tipos de violencia que viven las niñas. Esta violencia se da en el espacio privado, debía de decir ahí espacio público, el otro, y el espacio digital. El espacio privado, por supuesto, y como ya lo decía la doctora Rosa María, es, por supuesto, el hogar en primera instancia, ¿no? Entonces, bueno, ahí, como decíamos, se reproducen los estereotipos y los roles de género, en donde a las niñas se les asignan algunas actividades diferentes a sus hermanos. Y hablando aquí de algunas anécdotas que me ha tocado leer o conocer a lo largo de los años, por ejemplo, y que mencionaba también la doctora Garduño, la maestra Garduño, perdón. En la India hay estudios que recogen datos de que a las niñas recién nacidas se les trata en cuestión de alimentos de manera diferente que a los niños. A las niñas se les da azúcar para disfrazar el hambre y a los niños se les da la leche, ¿no? Entonces, en cuanto a recursos, se distribuye también distinto dentro de las familias. Por ejemplo, pues también en las comunidades indígenas de este país y de todo el mundo, pues a las niñas, no, por ejemplo, no se les considera aptas para ir a la escuela, porque tienen que quedarse trabajando en casa o ayudando a su madre, ¿no? Con algunos trabajos domésticos, por ejemplo, y a los niños sí se les manda a la escuela. Entonces, este es, digamos, el primer espacio en el que sufren violencia. También, por supuesto, en este espacio, como ya lo mencionaban, es el espacio en donde se les empieza a violentar a través de amenazas, humillaciones, se afecta su autoestima, se les puede prohibir ver a personas cercanas, ¿no? Pensando también, por ejemplo, en familias que tienen, bueno, que sufren un divorcio o una separación. Los hijos se usan también como moneda de cambio y las niñas, ¿no? Se les prohíbe ver a su padre o a su madre dependiendo de con quién vivan, ¿no? Entonces, bueno, pues son, digamos, el primer ámbito en donde se da esta violencia. Por supuesto, la violencia física y sexual se ejerce en los hogares también, ¿no? Tenemos estos datos apabullantes de que justamente las violaciones y los acosos que sufren las niñas se deben principalmente a personas conocidas o a familias, ¿no? Y esto se da en el ámbito de la casa. Luego, en el espacio público, bueno, pues ya lo decíamos un poco, en las escuelas, desde considerar que las niñas no son aptas para algunas materias, por ejemplo. Yo recuerdo alguna vez que mi hija en el jardín de niños les pidieron que fueran, digamos, vestidas representando a lo que querían ser de grandes. Y entonces mi hija estaba chiquitita, tenía unos 4 años o 5, y fue vestida de doctora, y llevaba un maletín, y llevaba una bata. Y llegando al kinder, la maestra que le abrió la puerta le dijo, vienes vestida de enfermera, ¿no? Entonces, ¿cómo ciertas profesiones se asocian naturalmente con las niñas o con los niños, ¿no? Y esta es una cuestión histórica y cultural que pues es muy difícil, digamos, sobrepasar y deconstruirnos y volver a entenderlo,
pero no debe ser así. Entonces, desde ahí también estamos viendo cómo las niñas sufren violencia. Bueno, además, en este estudio de Save the Children, también mujeres jóvenes y niñas declararon que sufren violencia física, que sufren violencia emocional y hasta violencia sexual en las escuelas. Luego, por ejemplo, en el espacio público, que no dice ahí, pero que es otro de los espacios en donde sufren violencia, pensando, por ejemplo, en las niñas y adolescentes que hacen trabajo infantil, en empresas transnacionales, en donde los horarios son descabellados, donde no se les paga de manera adecuada. Pensemos también, por ejemplo, en el sector salud, ¿no? Desde la priorización que se da a veces a la aplicación de tratamientos a los niños. En alguna conferencia que estuve con una organización que se dedicaba digamos, a atender casos de niñas y niños enfermos, me decía que a veces había una priorización de atender a los niños frente a las niñas. Y esto es tratamiento médico, ¿no? Entonces, bueno, eso es una de las violencias que también sufren las niñas. Por supuesto, los embarazos tempranos que se dan, ¿no? Y que suelen estar ligados a matrimonios o uniones forzadas y en muchos de los casos también a violaciones. Cuando se habla de embarazos adolescentes, tiene también que ver con la falta de educación sexual y con el uso de anticonceptivos, la falta de servicios de salud sexual y reproductiva, y la violencia obstétrica y hasta la discriminación por parte del personal de salud. Cuando vemos a una chica o a una niña caminando en las calles, pues también la violencia, el acoso que sufren de manera natural, porque eso lo sabemos siempre, ¿no? Y también, por ejemplo, este tipo de violencia que es la mutilación genital como una tradición cultural en algunas sociedades. Y bueno, me gustaría también aquí hablar del espacio digital, ¿no? Ustedes saben que el espacio digital es el nuevo ámbito en donde se reproduce la violencia hacia las mujeres y hacia las niñas. Y pues la pandemia en la que todavía estamos inmersas e inmersos, pues no nos ha ayudado en este sentido. Durante los meses más graves, la única manera de estar en contacto con el exterior era justamente el espacio virtual. Y pues ahí es donde se han reproducido todos estos tipos de violencia de alguna manera. Hay una organización que se llama Luchadora, que tiene estudios muy importantes sobre el ciberacoso y la violencia digital hacia mujeres y hacia niñas. Y ellas identifican hasta 13 tipos de violencia que se da en el espacio digital, que puede ser acceso no autorizado a los equipos de cómputo y a sus contraseñas, la suplantación y robo de identidad, que ahorita vamos a ver que es una de las nuevas formas de acoso virtual, las amenazas, por supuesto, las expresiones discriminatorias, la extorsión, que también ahorita vamos a hablar de eso, difusión de información sin el consentimiento, que también estamos oyendo de eso todos los días, el desprestigio, el abuso y la explotación sexual. Son los tipos de violencia digital. No nada más es el envío de imágenes sin consentimiento, sino todos estos tipos de violencia. Pero hablando de la población de la que estamos hablando el día de hoy, me gustaría hablar sobre 4 tipos de violencia, que es el ciberbullying, ¿no? Es cuando una niña o un adolescente es amenazada, acosada, humillada, avergonzada o abusada por un par o por un adulto a través de las redes sociales. El grooming, que es este concepto que se refiere a actos deliberados de un adulto para acercarse a niñas y jóvenes menores de edad con el objetivo de establecer una relación y controlar emocionalmente para cometer abusos sexuales, obtener pornografía y, en el peor de los casos, tráfico. El doxing, que es un poco lo que les mencionaba, es la extracción o robo y publicación no autorizada de información personal
como una forma de intimidación o con la intención de localizar a una persona en el mundo real para acosar. El ejemplo típico de esto es publicar información de una persona en sitios pornográficos para aparentar que la víctima ofrece estos servicios. Esto es otra de las maneras en las que las niñas y las jóvenes están sufriendo violencia en el espacio digital. Y bueno, la sextorsión, que justamente tiene que ver con amenazar a las niñas y a las adolescentes con difundir imágenes o videos íntimos con la finalidad de obtener imágenes, más imágenes, relaciones sexuales o dinero. Entonces, bueno, en este sentido, resaltar la publicación reciente de la Ley Olimpia como propósito de sancionar la violencia digital y tipificar el acoso. Es importante destacar que esta reforma despertó muchísimas expectativas entre todas las mujeres y entre quienes estamos en contacto con niñas y mujeres jóvenes, porque bueno, pues pensamos que era una manera de tratar de frenar esta violencia, pero desafortunadamente solo se está contemplando la difusión de imágenes, no se contemplan todos los otros tipos de violencia que les acabo de decir. Y bueno, al respecto me gustaría destacar el trabajo que hacen algunas empresas que manejan redes sociales. Esta mañana estuve con una persona que trabaja en Facebook y me hablaba de todas las estrategias que tienen para detectar cuando se están distribuyendo imágenes, cuando se está incluso utilizando palabras que ofenden, ¿no? Cómo tienen toda una política para denunciar y reportar este tipo de ataques. Se identifican, como les decía, palabras ofensivas, palabras para desprestigiar, como un comentario en redes sociales, un comentario negativo en redes sociales puede desatar una cadena de comentarios que no tienen fin, ¿no? Nos decía que están muy en contacto con la Guardia Nacional. Hay un número incluso de contacto de emergencias, que es el 088, en el que se pueden reportar este tipo de acosos en el ciberespacio, y también con organizaciones de la sociedad civil, que son a veces las que tienen contacto directo con las víctimas o que tienen datos más actualizados. Y bueno, me gustaría terminar con dos comentarios. La violencia que sufren las niñas y las mujeres nunca es su culpa. Ellas nunca son responsables de la violencia que sufren. Siempre la violencia es responsabilidad de quien la ejerce. No se vale decir que porque la niña mandó imágenes o la jovencita tenía un novio y le mandó el video, no. La violencia es responsabilidad de quien la ejerce. Y bueno, también, por supuesto, de que las mujeres nos vestimos de una manera que provocamos y por lo tanto casi que nos merecemos la violencia, ¿no? Entonces, eso no se vale. Y bueno, pues el gran reto de la información y la prevención en este sentido, ¿no? Trabajar en el sentido de sensibilizar, de contar experiencias para que justamente los varones y las mujeres, porque también nosotros a veces ejercemos violencia contra las niñas y contra otras mujeres, sepamos que no se vale, que esto no debe de hacerse y bueno, pues que es responsabilidad de todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra. Pues para finalizar este acto, mis alumnos traen unos carteles, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y se acuerdan cómo vamos a convencer al juez para que nos haga caso y cese la violencia en contra de las niñas? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo? Quiero oír. ¿Qué es lo que necesitaríamos estar diciendo en este caso? Cada uno de nosotros trae un cartel y nosotros, considerando el nombre de la conferencia, pues tendríamos que decir
No más violencia en contra de las niñas. Oigo. No más violencia en contra de las niñas. Muchísimas gracias a todos por su atención. Niños, felicidades. Aquí tienen a sus 3 maestros, maestra Yadira Huerta, maestro Miguel Ángel Beltrán, maestra Amada Gaitán. Muy contentos de poder haber estado con ustedes y saben que cuentan con nosotros por siempre. Muchas gracias.